Hace 2000 años, los principales sacerdotes, escribas y fariseos subieron a Jesús a lo alto de una cruz. Hoy en día, los líderes religiosos han repetido la historia, haciendo que se vuelva a crucificar a Dios. Ahora, urge saber cómo cerrar la iglesia. Aquel que cree en el relámpago oriental. Que sea expulsado. Señor Wang, Sí, capitán. tenéis que colaborar con el gobierno. Capitán, tranquilo. Sé lo que debo hacer respecto al relámpago oriental. ¿No son los que roban ovejas y difunden el evangelio? Pues denunciémoslos a la policía. Algunos me llaman Judas. Pues vale la pena serlo. Hermano Liu, hermano Qin, a través de la lectura de la Biblia, todos sabemos ya que los fariseos se opusieron al Señor Jesús y lo condenaron. Pero la mayoría de los hermanos no comprende que cuando Jesús realizó su obra, los fariseos sabían que sus palabras tenían autoridad y poder, pero siguieron oponiéndose a él y condenándolo. Subieron a Jesús a lo alto de una cruz. ¿Cuáles eran su esencia y naturaleza? Habladnos de ello detalladamente. Sí. Es necesario entender este problema. Si comprendemos la esencia de la oposición de los fariseos hacia el Señor Jesús, comprenderemos la oposición de los pastores y ancianos hacia Dios Todopoderoso. Así ya no nos engañarán nunca más. ¿Llevo razón en esto? Sí. Habladnos de ello ya. Sí, habladnos de ello. Habladnos de ello, por favor. Sí, gracias al Señor. Tenéis razón. Todo el que cree en el Señor sabe que los fariseos se oponían a Jesús. Pero ¿cuál era la raíz, la verdadera esencia de su oposición? En los 2000 años de historia de la religión, nadie ha sabido responder. Aunque la maldición de Jesús sobre los fariseos aparece en el Nuevo Testamento, nadie ha sabido discernir la esencia de los fariseos. Eso es verdad. Cuando Dios Todopoderoso Amén. llegue en los últimos días, revelará la respuesta. Leamos las palabras de Dios Todopoderoso. De acuerdo. Dios Todopoderoso dice: ¿deseáis conocer la raíz de la oposición de los fariseos a Jesús? ¿Deseáis conocer la esencia de los fariseos? Estaban llenos de fantasías sobre el Mesías. Aún más, solo creían que éste vendría, pero no buscaban la verdad de la vida. Por tanto, incluso hoy, siguen esperándole. Porque no tienen conocimiento del camino de la vida, ni saben cuál es la senda de la verdad. Decidme, ¿cómo podrían obtener la bendición de Dios tales personas, insensatas, tozudas e ignorantes? ¿Cómo podrían contemplar al Mesías? Se opusieron a Jesús porque no conocían la dirección de la obra del Espíritu Santo, ni el camino de la verdad mencionado por Jesús. Y además, porque no entendieron al Mesías. Y como nunca le habían visto, ni habían estado en su compañía, cometieron el error de pagar un tributo vacío al nombre del Mesías, mientras se oponían a su esencia por todos los medios. Estos fariseos eran tozudos y arrogantes en esencia, y no obedecían la verdad. El principio de su creencia en Dios es: por muy profunda que sea tu predicación, por muy alta que sea tu autoridad, no eres Cristo a no ser que seas llamado el Mesías. ¿No son estas opiniones absurdas y ridículas? Amén. 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 La opinión de los fariseos era absurda. Hermanos, Dios Todopoderoso lo dice muy claro.
El origen de la oposición de los fariseos a Jesús era que no temían a Dios, ni que tampoco buscaban la verdad. En el fondo eran tercos y arrogantes y no obedecían la verdad. Los fariseos definieron a Dios dentro de sus imaginaciones y de las palabras literales de la Biblia. Ellos seguían al Mesías solo de nombre. Los sermones de Jesús eran profundos y había mucha verdad en sus palabras. Y éstas tenían mucha autoridad y poder. Pero como su nombre no era Mesías, los fariseos se opusieron y lo condenaron. Es verdad. Los principios de su fe son los que dice Dios Todopoderoso. Por muy profunda que sea tu predicación, por muy alta que sea tu autoridad, no eres Cristo a no ser que seas llamado el Mesías. Los fariseos no solo no aceptaban las verdades expresadas por Jesús, sino que lo tentaban y procuraban criticarle. Por ejemplo, lo tentaron al preguntarle con qué autoridad obraba él los milagros. Y le preguntaron a propósito si podían pagar tributos al César. También le preguntaron si era el Hijo de Dios, Cristo, etc. Jesús respondía a sus malvados planes con la que era su mejor arma, la verdad y la sabiduría. Lleva razón. Sí, en eso estoy de acuerdo. Los fariseos no tenían argumentos, pero seguían sin buscar la verdad. Continuaban oponiéndose a él y condenándolo. Hicieron que lo detuvieran para acabar pidiendo que crucificaran a Jesús. Sí. Esto dijo el Señor Jesús cuando los dejó en evidencia. Pero ahora procuráis matarme. A mí que os he dicho la verdad que oí de Dios. Y si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Amén. Por tanto, vemos que los fariseos en naturaleza y esencia eran demonios satánicos que odiaban y detestaban la verdad. Estoy totalmente de acuerdo. Así es. Hermanos, ¿qué tipo de gente puede condenar y odiar a Cristo? Pues los fariseos. Desde luego que sí. Sí. La historia de los fariseos demuestra claramente un hecho. Los que creen en Dios pero no aman la verdad están cansados de ella y la odian. Está claro que no conocen a Dios. Además, seguro que se oponen a Dios y lo consideran su enemigo. Efectivamente. Puesto que la esencia de Cristo es la verdad, el camino y la vida. Amén. Todo aquel que odia la verdad también odia a Cristo. Es cierto. Muchas personas que odian la verdad aparentan ser buenas. Siguen las normas de la Biblia y no parecen malas personas. Pero cuando Cristo venga a realizar su obra, estos enemigos satánicos de Dios van a quedar al descubierto. Claro, completamente. Claro, sí. La oposición y condena de los fariseos a Jesús revelan totalmente su esencia demoníaca. Odian la verdad y se oponen a Dios. Es verdad. Todos sabemos que cuando el Señor Jesús realizó su obra, expresó muchas verdades, hizo muchos milagros y dio gracia abundante a la gente. La obra de Jesús sacudió al judaísmo y sorprendió a su estado, porque mucha gente siguió al Señor Jesús. Sí. Los fariseos sabían perfectamente que si Jesús seguía realizando su obra, todos los judíos acabarían siguiéndole, que el judaísmo acabaría cayendo y que su posición y sustento desaparecerían. Como consecuencia, tomaron la decisión de matar a Jesús. La Biblia lo dice claramente. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron un concilio. Y decían, ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos seguir así, todos van a creer en él. Y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Así que, desde ese día planearon entre sí para matarle. Así que los fariseos, para proteger su estatus y su sustento, se confabularon con el gobierno de Roma para crucificar al Señor Jesús.
dijeron: «Caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos». Como veis, los fariseos odiaban la verdad y detestaban a Cristo. Llegaron a un punto en el que no quisieron coexistir con él. Es verdad. En eso lleva toda la... Preferían crucificarlo antes que abandonar su ofrenda por el pecado. Cometían pecados horribles, se oponían a Dios, lo ofendían. Y hacían que sus hijos y nietos fuesen malditos, antes que renunciar a clavar a Jesús en la cruz, a él, la expresión de la verdad. Esa es la esencia de los fariseos, satánica y enemiga de la verdad. Amén. Esa es su naturaleza. No hay duda. Todos sabemos que cuando Jesús fue crucificado, el sol se oscureció, la tierra tembló y se rasgó el velo del templo. Tras resucitar, se apareció de nuevo a los hombres. Cuando la gente se enteró de estos hechos, se arrepintió de sus pecados y se volvió hacia Jesús. Sí. ¿Y los fariseos? ¿Qué fue lo que hicieron? No solo no se arrepintieron, sino que se hicieron más enemigos de Jesús. Sobornaron a soldados para que dieran falso testimonio y dijeran que no había resucitado. Cuando los apóstoles difundían el Evangelio, los fariseos los perseguían y los capturaban. Querían prohibir la obra del Señor Jesús para alcanzar sus ambiciones de controlar el mundo religioso. Sí, así es. Así es. Creían en Dios solo de nombre. En realidad detestaban la verdad y se oponían a él. La esencia de su oposición era esta. Intentaban competir con Dios y medirse con él. Luchaban contra él. La arrogancia de su oposición y odio reveló plenamente sus ambiciones, así como su rostro malvado y satánico. También reveló que eran anticristos, que no se arrepentían, que tenían odio a la verdad y también odio a Dios. Amén. Es verdad. Los fariseos merecían la maldición. Hermanos, pensemos un poco más. ¿No es como tratan a Dios Todopoderoso los pastores y ancianos del mundo religioso? Cierto. Si viéramos con claridad cómo los pastores y ancianos se oponen y condenan a Dios Todopoderoso, sin duda sabríamos que es como los fariseos se opusieron y condenaron a Jesús en aquella época. Sí. Los pastores y ancianos se oponen a Dios Todopoderoso, igual que los fariseos a Jesús. Gracias al Señor. Vuestro sermón sobre las palabras de Dios Todopoderoso nos ha abierto los ojos. Sí. Ahora comprendemos que la naturaleza y esencia de los fariseos es odiar la verdad y oponerse a Dios. Sí. Cuanto más expresara el Señor la verdad, más le odiarían los fariseos. Estaban decididos a crucificarle. Sí. Los fariseos eran enemigos de Dios y unos demonios irreconciliables. Merecían ser maldecidos. Amén, es cierto. Las 2 veces que Dios se encarnó, dejó en evidencia a los fariseos. Dios escudriña el corazón del hombre. Solo Él ve la esencia de la naturaleza de las personas. Si Dios Todopoderoso no hubiera revelado la naturaleza satánica de los fariseos que se oponían a Dios, y si solo leyésemos la Biblia y escucháramos cómo la interpretan los pastores, me temo que nunca podríamos ver la esencia demoníaca de los fariseos. Es verdad. Ve la esencia Es de los verdad, hombres. tiene razón. No sé, no me queda claro todavía. Hermanos, hace 2000 años, los principales sacerdotes, escribas y fariseos subieron a Jesús a lo alto de una cruz. Sí. Hoy en día, los líderes religiosos han repetido la historia, haciendo que se vuelva a crucificar a Dios. Es verdad. Efectivamente, es verdad. Dios Todopoderoso lleva a cabo la obra del juicio, comenzando por la casa de Dios en los últimos días. Él expresa verdades que purifican y salvan a la humanidad. Y descubre todos los misterios del plan de gestión de Dios. Revela la naturaleza satánica de la humanidad, que se opone y traiciona a Dios. Le muestra a la humanidad su carácter justo, que no admite ofensa. Amén. Sus palabras son la verdad. Tienen autoridad y poder. Cierto. Y nos convencen plenamente. Amén. Así es.
Estas verdades salvan y purifican a la humanidad. Amén. Gracias al Señor. ¿Y los pastores y ancianos de ahora? Olvidan que las palabras de Dios Todopoderoso son la verdad, que tienen mucha autoridad y poder, que pueden purificar y salvar al hombre. Siguen empeñados en mantener su idea. Si no desciende sobre una nube y me eleva al reino de los cielos, no es el regreso del Señor Jesús. Se oponen a Dios Todopoderoso y lo condenan. Se aferran a Jesús solo de nombre, pero se oponen y condenan a Dios Todopoderoso. Hay diferencia entre ellos y los fariseos, que se aferraban al nombre del Mesías pero se oponían al Señor Jesús. No hay diferencia. ¿No es su esencia idéntica a la de los fariseos? Obstinada, arrogante, que odia la verdad y no la obedece. Sí. Solo creen en un Dios ambiguo. Y reniegan de Cristo encarnado, se oponen a Él y lo condenan. Son rivales irreconciliables de Cristo. Ellos son unos anticristos que reniegan de Cristo, lo condenan y se oponen a Él. Amén. Eso es. La Biblia dice, y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Amén. Pues muchos engañadores han salido al mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo. Amén. Por tanto, los que no reconocen a Dios encarnado son unos anticristos. Sí. Quienes se oponen y condenan a Cristo son unos anticristos. Eso es. Así pues, la obra de Jesús reveló que los fariseos eran unos anticristos. Y los pastores y ancianos de hoy también son unos anticristos que la obra de Dios Todopoderoso ha descubierto. Amén. Ha podido decir eso. La obra de Dios encarnado descubre a la gente. Lo que expresa Cristo en los últimos días es verdad. No solo deja al descubierto a las vírgenes prudentes y a las necias. También deja al descubierto a todo tipo de anticristos y, por supuesto, a los incrédulos. Sí. Esta es una verdad que nadie puede negar. Sí. La obra de Dios es muy sabia y omnipotente. Es verdad. No deberíamos Hermanos, olvidarlo. los líderes religiosos actuales y los sacerdotes, escribas y fariseos tienen la misma raíz de oposición a Dios. Los modos en que los pastores y ancianos se oponen a Dios son incluso peores que los de los principales sacerdotes, escribas y fariseos. Desde que Dios Todopoderoso inició su obra de juicio por la casa de Dios, gente de todas las denominaciones que ame la verdad y anhele su aparición, ha sido arrebatada ante el trono de Dios. Amén. Gracias Eso al es así, Señor. real. Eso es incuestionable. Los pastores y ancianos no dudan en oponerse y condenar a Dios Todopoderoso. Solo quieren asegurarse su propia posición y sustento. Difunden rumores, dan falso testimonio y blasfeman contra Dios Todopoderoso. Cierran la iglesia y prohíben a los creyentes investigar la obra de Dios Todopoderoso en los últimos días. Sí, son realmente maléficos. Amenazan, atemorizan, ridiculizan y pegan a los hermanos que difunden el Evangelio del Reino. Incluso se confabulan con el PCC para capturarlos y perseguirlos. Y dejan a cientos de miles de ellos sin un hogar al que regresar. Al menos 100.000 personas han sido brutalmente torturadas por el PCC. Muchas han sido incluso asesinadas. Es verdad. Su oposición contra Dios Todopoderoso es mucho más terrible que la que los fariseos hicieron hacia el Señor Jesús. Sí, eso es. Sus malas obras son numerosas. Hace tiempo que Dios Todopoderoso los juzgó y los maldijo. Amén. Leamos a Dios Todopoderoso. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Página 894. Dios Todopoderoso dice:
¿Cuántos buscan la verdad y siguen la justicia? Todos son bestias como cerdos y perros que dirigen a una panda de moscas apestosas en un montón de estiércol para que meneen la cabeza e inciten al desorden. Creen que su rey del infierno es el más superior de los reyes, sin darse cuenta de que no son más que moscas sobre la podredumbre. Con alas verdes en su espalda, esto se refiere a su afirmación de creer en Dios, empiezan a volverse presuntuosos y a jactarse en todas partes de su propia belleza y atractivo, y echan en secreto sus impurezas sobre el hombre y llegan a ser presumidos, como si un par de alas con los colores del arco iris pudiera esconder sus propias impurezas. Así persiguen la existencia del Dios verdadero. Esto se refiere a la historia interna del mundo religioso. El hombre no tiene la menor idea de que aunque las alas de la mosca sean hermosas y encantadoras, después de todo no es más que una mosca minúscula, llena de suciedad y cubierta de gérmenes. Sobre la base de sus padres, unos cerdos y perros hacen estragos por la tierra. Esto se refiere a los oficiales religiosos que persiguen a Dios basándose en el firme apoyo del país que traiciona al Dios verdadero y la verdad con abrumadora ferocidad. Es como si los fantasmas de los fariseos judíos hubieran regresado con Dios a la nación del gran dragón rojo, de vuelta a su viejo nido. De nuevo, han iniciado su obra de persecución y han continuado la obra de varios miles de años. Sin lugar a dudas, este grupo de degenerados perecerá en la tierra al final. Amén. El carácter justo de Dios no admite ofensa. Las palabras expresadas por Dios Todopoderoso se publicaron en periódicos, televisión e Internet hace mucho tiempo. En Internet ya se han publicado muchas películas y vídeos evangelizadores que ofrecen al mundo el testimonio de la manifestación y de la obra de Dios. Sí. Así es. Esto ha provocado una gran conmoción en la humanidad en general. Los pastores y ancianos del mundo religioso ven la tendencia creciente. Las palabras de Dios Todopoderoso están conquistando a la humanidad. Así es. No existe persona ni fuerza que pueda detenerlo. Sí, es cierto. Eso les ha irritado y les ha hecho oponerse y condenar a Dios Todopoderoso. Quieren aniquilar la obra de Dios Todopoderoso para así lograr sus aspiraciones, el control y la hegemonía eterna sobre el pueblo de Dios. Es verdad. Estos hechos bastan para demostrar que los ancianos y los pastores religiosos son la reaparición de los fariseos. Sí. Son anticristos y demonios que luchan para interrumpir y destruir la obra de Dios y ser sus enemigos. Amén. Eso es cierto. Sus numerosas malas acciones ya han ofendido el carácter de Dios. ¿Cómo pueden escapar al juicio y castigo justos de Dios? Amén. Lleva razón. Esa es la verdad. Los pastores y ancianos seguirán blasfemando y condenando a Dios con tal de proteger su sustento. Sí. Harán cualquier maldad para oponerse a Él. Sí. Son personas malas, despreciables y despiadadas. Solo son demonios reencarnados y merecen la maldición y el odio. Amén. Cierto. Debemos dejarlos al descubierto y rechazarlos. Debemos romper con ellos, no ser partícipes de sus acciones. ¿Estás oyendo? Esto concuerda con la voluntad del Señor. Sí. Los pastores y ancianos nos prevenían contra los falsos cristos y anticristos, pero ellos son los verdaderos anticristos. Es como el ladrón que grita detengan al ladrón. Antes éramos ciegos e ignorantes, pero ahora por fin vemos su verdadero rostro. Es verdad. Gracias a Dios. ¿Por qué metéis a los pastores y ancianos en el grupo de los fariseos? Eso. La obra de Dios Todopoderoso va más allá de la Biblia. Los pastores y ancianos se oponen a Dios Todopoderoso para proteger la Biblia. ¿Acaso se equivocan al hacerlo? No. Lleva razón. Los pastores y ancianos suelen interpretar y proteger la Biblia. Amén. ¿Cómo pueden oponerse al Señor? Cierto. Por interpretar la Biblia y seguirla, ¿no te opones al Señor? No. Pues los sacerdotes, escribas y fariseos interpretaban y seguían la Biblia. ¿Por qué no reconocieron a Jesús cuando predicó? ¿Por qué se opusieron a Jesús y persiguieron a sus discípulos? Eso es. Los fariseos interpretaban la Biblia y la protegían.
Entonces, ¿por qué Jesús los condenó y los maldijo? ¿Cómo se explica esto? Sí, ¿cómo se explica? ¿Cómo se explica?